Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 37 de Psicólogos en el Mundo Real, el segundo episodio de esta nueva temporada 2024. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Malen. Malen nos va a contar todas sus experiencias y sus vivencias al comenzar su vida profesional como clínica, sus primeros pasos, sus primeros cursos, sus posgrados y también el paso por nuestra formación y cómo fue paulatinamente haciéndose de herramientas para dar los primeros pasos en la clínica. Así que los dejo con esta entrevista muy linda que tuve la oportunidad de compartir con ella. Ahí arrancamos. Estamos acá entonces con Malen, que me acompaña hoy, exalumna, y lo primero que te quería preguntar, porque estaba mirando acá las preguntas que te voy a hacer, ahora vamos a ese tema, pero ¿cuándo habías cursado con nosotros? Pues yo me acuerdo que estuvimos interactuando en la comunidad la semana pasada o respondiendo preguntas, incluso en enero creo que estuvimos ahí trabajando, y el año pasado te vi bastante activa, pero me parece que vos te habías anotado antes, ¿puede ser? Sí, te parece bien. Bueno, yo creo que soy el claro ejemplo de que está muy buena la opción de que te anotás y podés cursarlo cuando quieras, porque me pasó, si mal no recuerdo, que me anoté a principio de 2022. Claro, Yo tengo horarios laborales muy complicados, como le puede claro, pasar a un montón de gente, no a mí sola. seguro. Entonces me anoté pensando que iba a poder cursar y bueno, al final los francos que pedí no me los dieron y se me complicó, si bien uno lo puede cursar de manera sincrónica, se me complicó un montón con otras cosas que estaba haciendo, entonces bueno, lo dejé para el próximo cuatrimestre y para el próximo y terminé pudiendo cursar en el segundo cuatrimestre de 2023 de forma completa. Si bien yo venía siguiendo algunas clases y Classroom y WhatsApp y demás, no podía completarlo. Así que lo Claro. terminé de cursar el cuatrimestre pasado, pero me anoté mucho antes. Qué bueno que Sí, pudiste, y qué bueno, yo ahí me imagino, porque a veces hablo con chicos que se anotaban en 2021, y es como ver el precio, o sea, es como que se revalora la sí, inversión ahí, porque no, digo, ya es un ni hablar. montón. No, porque justo hablando de lo que vivimos en Argentina hoy, es como muy, muy así, me quedé pensando en eso. Sí, la verdad que eso es un golazo, es una súper oportunidad. Yo no estaba convencida de poder cursarlo. Cuando me Claro, anoté sabía que tal vez se me iba a complicar, pero también sabía que era una muy buena oportunidad pagarlo en ese momento y saber que y lo iba a acceder tener después. disponible. Mm. Sí. Ahora nos vamos a meter te voy a preguntar de ese tema, pero un poco la temática del podcast y de lo que estamos trabajando en Instagram, al menos yo me lo planteé como objetivo anual, porque Ujú. muchos me lo pidieron, creo que te lo conté igual cuando hablamos por WhatsApp, era, o por lo menos me decían muchos, Nico, quiero conocer las historias, los pasos que hicieron los colegas sobre cómo empezaron. Porque viste que mucho de eso Sí. no nos mencionan. No sé si te pasó en la facultad. Ahora nos vas a contar qué No, facultad cursaste y todo, que no me acuerdo sí. exactamente la uni. Es la UBA, ¿no? No, yo fui a la Kennedy. Ah, la Kennedy, También ok. muy, con una Ahí impronta en muy zona norte. psicoanalítica. Sí, Ok. sí, sí. Ahora nos vas a contar bien, pero a mí me pasaba, por lo menos que yo veía a los profesores del otro lado, me contaban las teorías, me contaban todo. Yo no sabía cómo habían llegado a ser profes o a ser psicólogos, cómo fue ese recorrido. Era todo medio enigmático. ¿Te pasó algo así? O yo los veía Sí, como seres que me daban una teoría, pero no entendía cómo era su vida profesional. sí, total, total. Yo creo que no solo es un tema de mi facultad, sino de todas, como vos bien decís, que vos venís de otra, eh, que hay un bache muy grande entre la teoría y la práctica, muy, muy grande. Incluso las prácticas preprofesionales no nos preparan para eso, y eso que yo en las prácticas me crucé con gente de la UBA, de la USAL, de un montón de lugares, no se asemejan, pero ni cerca, por lo menos de las que yo hice. Eh,
Y sí, es como decís vos, es todo muy enigmático y cuando tal vez uno pregunta o tiene inquietudes, muchas veces las respuestas de los profesores son, bueno, la experiencia la da la práctica, pero la verdad es que uno sale con muy pocos recursos para acceder a la Claro, práctica y yo creo, por lo menos lo que me pasó a mí, es que en mi caso me empecé a dar cuenta de la poca preparación que tenía en los últimos años, porque uno va claro. con esa vorágine de querer aprobar, de pensar en qué materia es correlativa, de estudiar para los parciales, de que querés que te Muy vaya modalidad bien, estudiante. muy modalidad estudiante. eh, entonces ¿Hasta hay cosas qué? que ¿Cuándo uno no se llegó ese plantea. momento? Claro, hasta que último año, a mí particularmente me pasó que el psicoanálisis me parece precioso teóricamente hablando, me parece una poesía muy linda, eh, y ojo, no lo critico, me parece que tiene cosas súper interesantes, pero empecé a darme cuenta que me iba a quedar corto cuando tenía que armar la tesis, me empecé a dar cuenta que no quería ir por ese lado, que no me veía aplicándolo, y que más allá de que no me veía aplicándolo, era por las pocas herramientas que yo veía que nos daban los profesores para aplicarlo. Ahí empezó mi intento por buscar cosas distintas y mi primer acercamiento a la cognitiva, ¿no? Que fue mi primer paso desprendiéndome Claro, del psicoanálisis. Y bueno, claro. diplomaturas mientras cursaba el último año, porque quería hacer mi tesis, ni siquiera porque estaba pensando en la clínica, muy modalidad mente estudiante en ese momento, Claro. ¿no? Y Claro, bueno, eso fue. y desmitifiquemos que, como, bueno, es una universidad, para los que no conocen o están escuchando de otros países, la Kennedy es una universidad privada, de acá de zona norte, provincia de Buenos Aires, y uno esperaría, bueno, uno dice, bueno, como es una universidad privada, tal vez, y es, o el programa va a ser de estudio, el programa de estudio va a ser diferente, el plan de estudio va a ser diferente, y es algo que atraviesa toda Latinoamérica, es una cuestión histórica que yo me lo Sí. encuentro, yo me encuentro chicos de todas las universidades, de hecho, Ujú. privadas, todo. Y es muy, eso por un lado, y muy interesante el otro que planteas de cuando uno viene muy en modalidad estudiante y cuando descubre ese momento y la crisis, ¿no? Como el momento de la Sí, crisis de decir, bueno, ahora el famoso ¿qué hago, no? Ahora ¿qué hago? sí, que uno piensa que le pasa a uno solo, en ese momento que querés dejar, que tal vez alguno lo escucha y se reconoce en esto de quiero dejar la carrera porque no sé qué hacer, me voy a recibir, no sé hacer Sí, nada. me pasa. Este, o esto que decías recién, vuelvo un poquito para atrás de las carreras que por ahí son más psicoanalíticas, porque por ahí hay muchas que te dan como esa falsa apertura de escuelas y te muestran un montón de cosas en una materia comprimido, pero cuando vas a la clínica es todo psicoanálisis. Entonces es como muy falso eso de apertura, por lo menos en mi caso, no digo que sean todas así. No, pero Pero pasa, ¿eh? Es muy, sí, muy clínica niñez, clínica adultos, que hay como un conjunto de cosas, pero después la clínica es psicoanalítica, siempre hay que descubrir total, algo en el inconsciente. sí, 100%. Entonces, re lindo desde la palabra y demás, pero hay algunos sentimos que vamos a hacer agua y nos pasa después. Que decir, bueno, todo re Claro. lindo, pero acá lo estoy pudiendo aplicar. Entonces, ¿qué hago? Total. ¿Y cómo diste con, lo primero que diste fue con la terapia cognitiva? Exacto, Lo sí, que sí. sentiste que te iba a ayudar en ese caos Sí, porque la verdad es que es una de las pocas cosas que había escuchado en la carrera. O sea, Sí, además del psicoanálisis, vagamente se había introducido lo que era la cognitiva y claro. la gestalt y nada, conductismo ni hablar, que lo único que hablamos era de las ratas y los experimentos y no Claro, y pasó más además de está ahí. mal nombrado como algo malo, ¿no? En general. Claro, tal cual, como algo antiguo, como algo Claro, que no, que cae en desuso, muy criticado. Obviamente que si uno tiene muchos profes de psicoanálisis, eh, no debería suceder, pero muchas veces lo que pasan es que critican a las otras corrientes, ¿no? sí, full. Entonces uno, bueno, en ese momento son los referentes y uno se queda con eso. Después te vas dando cuenta que hay distintas miradas, que hay distintas escuelas y que uno tiene que ir sacando sus propias conclusiones. Pero sí, mi primer acercamiento fue a la cognitiva por medio de una diplomatura mientras estaba haciendo el último año de la carrera para poder armar la tesis. Mm, Ah, claro, finalidad tesis, no Y finalidad intervenir. no, ¿Y seguimos en cuándo cabezas surgió el motrices. deseo concreto de decir, che, creo que quiero trabajar en la clínica y ahora sí necesito esas herramientas? Y cuando me recibí, en realidad cuando ya rendí la tesis, bueno, nosotros Sí, tenemos, todos los que trabajamos en salud, obviamente, no es que nos rendimos la tesis y ya podemos empezar a ejercer la práctica, tenemos que esperar esos meses hasta que nos llegue el título y tramitar la matrícula, que en mi caso fue en pandemia y se extendió mucho.
y dije, bueno, vamos a aprovechar este tiempo para poner manos a la obra y ahí busqué, aparte me gusta mucho formarme, entonces, bueno, ahí busqué un posgrado en cognitiva siempre, ¿no? Porque mi cabeza estaba con que era lo único que conocía y bueno, quise seguir por ahí. Hice un posgrado en ese momento virtual, porque era la única opción, obviamente, pandemia, 2 años de cognitiva y la verdad es que me gustó, sentí que iba por ahí. Ayuda, ¿no? Como que... Sí, que ayudan, o sea, que por lo menos te plantea cosas más concretas, ¿no? Claro. Y bueno, después un poco lo mismo, esto de cuando uno empieza a atender pacientes, no es que a mí me gusta mucho la cognitiva, pero de sentir que también hay lugarcitos donde hace agua, ¿no? Y decir, bueno, pará, porque acá hay otras cosas que no, con las herramientas que tengo no las puedo terminar de entender. Entonces, ahí uno empieza a buscar otras alternativas, o lo bueno de las redes sociales que hoy te van presentando, no sé, cuentas de Instagram que hablan de determinadas cosas y decís, uy, mirá esto qué interesante, nunca había escuchado, y una cosa te lleva a la otra, y bueno, vas encontrando diferentes opciones, muchas más de las que uno conoce. Claro. Y pensaba como no olvidarnos que a veces nos olvidamos, o a mí me pasó, cuando llegamos, el famoso llegar a la terapia cognitiva, que claro, la terapia cognitivo-conductual es como lo que más se conoce, que no es psicoanálisis, pero llegamos con un afán que es de poder trabajar, intervenir o tener otro tipo de sensación de la clínica, que no es esa sensación de, bueno, vamos y todo por añadidura, vamos interpretando. Exacto. Nosotros somos personas las que estamos en estos campos que no nos identificamos con eso, entonces ya sabíamos que eso no era para nosotros, pero la búsqueda de la terapia cognitiva no era porque deseábamos, como que uno dice, ay, deseo ser terapeuta cognitivo, sino que era la alternativa de salvación, no era esto o la nada, o dejo la carrera. Es que es lo único que te presentan en realidad, ¿viste? Porque ni hablar, no sé, el término tercera ola o terapias contextuales o lo que sea, son cosas que yo jamás escuché en la carrera. ¿Nunca lo habías escuchado en la Kennedy en ningún momento? Pero, no, puede ser que me haya agarrado una amnesia selectiva en este momento, pero no lo recuerdo, o sea, claramente no fue algo importante, no fue un eje temático importante en la materia cuatrimestral que hayamos tenido. Ahora, psicoanálisis, sí, sabes una banda. Pero, recontra. Sí, tal cual. Uno lo piensa y genera mucha frustración porque dicen, bueno, son 5 años de carrera, si esos 5 años hubiesen estado empleados de otra forma, nos hubiésemos ahorrado, no estudio, porque después uno tiene que seguir perfeccionándose y demás, pero mucha frustración, ¿no? Esto es de decir, bueno, no sé para dónde disparar, no sé qué hacer, y encima pensar que sos el único al que le pasa y sentirte un impostor, o sea, es muy fea la sensación que es feo, sí. Sí, de hecho, yo creo que cuando uno termina la carrera, o bueno, a mí me pasa hoy desde mi lugar, y obviamente estoy sesgado desde mi opinión, pero es como que uno normalmente, y creo que si lo hablas con todos los profesionales cuando va pasando los años, de todas las carreras, lo he escuchado gente de nutrición, medicina, todos quieren dinamitar el plan de estudio, dice, está todo mal, hay que hacer toda una carrera diferente. Pues yo me imagino, digo, si yo tengo que armar una carrera de psicología, que no me siento capacitado tanto, pero dinamito todo y armo todo de nuevo distinto, todo, saco niñez, adolescencia, todo vuela. Pero bueno, eso es mi opinión. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es este tema que nos pasa con la psicología, que vos muy bien lo explicás en tus podcasts y en las clases, que pensá que ni siquiera tenemos en claro cuál es nuestro objeto de estudio. O sea, a partir de ahí ya es todo un caos. Porque no podemos estar recibidos y que venga alguien y nos pregunta qué estudia la psicología y decir todas cosas distintas. Es una locura. Estamos hablando de que es una ciencia, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí creo que todo es complicado. Pero sí, bueno. Hay un punto que por ahí, como para perdonarnos un poco y no castigarnos tanto, que es cierto que la problemática del objeto de estudio es histórica, ¿no? Como viene de la psiqui, del estudio del alma y de la conciencia, del inconsciente, y bueno, después fuimos llegando a esta definición de conducta que hay que también revisarla, pero es una problemática histórica. Entonces nosotros somos frutos de la crisis de una disciplina que tiene esa crisis. Aparte. Es joven, además, sí. Bueno, y entonces te recibiste para ir haciendo este raconto de tu vida profesional. O sea, estabas muy modalidad estudiante, incluso hasta el final, casi.
Sí. Extendiste todo lo posible el disfrute de, ay, voy a ver qué materia hago, y todo eso. Sí. Terminaste la tesis, fuiste a la diplomatura, hiciste 2 años de una diplomatura TCC online, porque era pandemia. Y hice la diplomatura el último año mientras cursaba y después el Sí. posgrado. O sea, El seguí por la posgrado de misma TCC. línea de TCC, Sí. claro, porque era lo que conocía, o sea, no me planteé otras posibilidades porque no conocía otras cosas. Claro, sí, uno no conoce. Eh, Y te hago una pregunta, ¿vale? Esto no lo sí, charlamos fuera del aire, así que vos me dirás totalmente honesta tu pregunta. Yo siempre digo, y hago la crítica, de que los posgrados, no sé el que hiciste, obviamente no quiero ser crítico de nadie de manera inadecuada, pero no terminan de ir a fondo. Siguen siendo espacios muy teóricos, es un poco mi análisis, ¿no? De los que yo he hecho. ¿Vos sentiste lo mismo? Si bien obviamente seguramente ya la cosa se ponía más concreta, ¿no? Se hablaba de clínica y demás. ¿O tuviste una buena experiencia con el posgrado? Sin criticar a nadie, mencionar a nadie que no no, sabemos, no claro. podemos entrar en ese lío. A ver, a mí me gustó mucho el posgrado porque obviamente me dio muchas herramientas que no conocía. Claro, Pero sí lo que siento que para mí, que yo buscaba cuando quise elegir el posgrado era algo con un poco más de aplicación práctica. eso, Es decir, claro. algo que articulara la práctica. Y la Mm, verdad es que me encontré, si bien se planteaban mensualmente algún caso para supervisar con algún colega y demás, para mí también ahí fue un punto débil del posgrado. Es decir, yo esperaba un poco más de articulación teórico-práctica mm. para ver Yo los casos, veía porque más uno... como... Sí, Ujú. disculpame. Dale. No, Perdón. porque si no sigue siendo un poco más esto de lo mismo, ¿no? Bueno, mucha teoría que está buena, que uno se encandila, que muchas veces nos Claro. pasa que nosotros cuando recién empezamos lo que queremos es que nos exploten la cabeza con las técnicas, porque pensamos que cuanto más técnicas sepamos, mejor vamos a poder tratar a los pacientes hasta que nos damos cuenta que tampoco va por ahí, que está buenísimo saber y es un complemento y demás, pero no es así como debemos enfocar las problemáticas. Eh, pero bueno, lleva un tiempo como hacer ese clic, ¿no? Como darse cuenta que no es así. Entonces, obviamente que a mí el posgrado me encantó y creo que me da una base muy buena, pero si vos me preguntás por la práctica, sí creo que también un poco hizo agua ahí. Claro. ¿Y las materias o la organización estaba más dividida por trastornos, como trastorno de ansiedad, Sí, trastorno... Claro, la típica. total. O sea, muy DCM, Claro, claro. que en realidad, o sea, lo mismo, en ese momento está bueno, no sé, no te das cuenta de cuáles podrían ser las desventajas, pero cuando empezás a tratar en la clínica con pacientes reales, los pacientes generalmente no se ajustan, no son de libro. Es muy raro encontrar casos tan puros de que venga un paciente y digas, bueno, sí, este paciente es trastorno de ansiedad generalizada, entonces voy a buscar. El paciente viene con miles de problemáticas, tal vez ni siquiera teniendo en cuenta teniendo claro, perdón, lo que le sucede, o con una catarata de problemas. Eh, entonces, yo creo que se está empezando a quedar un poco antiguo esto de pensar patología y en función de patología pensar un tratamiento, que es como están pensados la mayoría de los posgrados, por lo menos los que yo vi en su momento para seguir. La mayoría estaban divididos en unidades de esa forma. Claro. Entonces, ¿qué hacemos No, con no todos los por pacientes que proceso vienen? terapéutico. Claro, tal cual. Entonces Mm. nos quedan un montón de pacientes, por no decir la mayoría, Sí, que vienen e intentamos encajar a la fuerza en una de esas unidades que vimos en algún claro. lado, ¿no? Y Y ahí donde se además, complica. ¿no te pasa, Malen, que yo por lo menos cuando, también mismo tipo de posgrado, por ahí era otro, el de la UBA, pero mismo enfoque, trastornos, DCM, y no te pasaba que uno salía como ese es el foco que uno tiene de la intervención? O sea, es como la atención se dirige a la etiqueta y me pierdo de ver el caso, porque por lo menos a mí me pasaba eso. Mi foco está en articular o intentar articular una realidad clínica que veo con un diagnóstico que tengo del manual y no Ujú. en escuchar claramente esa realidad clínica, sino en tratar de buscar la coincidencia. A mí Claro, me los sucedía puntos en eso común con todos los criterios que vemos ahí, que claro, es meramente descriptivo el DCM, ¿sí? O sea, porque también.
sería como un primer paso, si uno quiere, un primer approach, un primer acercamiento a entender más o menos qué le pasa a la persona, pero después de ahí tenemos todo el recorrido real, que es el qué hacemos con eso. Y es verdad que en esa mente, tal vez de querer hacer encajar a alguien con un perfil, nos perdemos la singularidad de las personas, ¿no? De lo que realmente le pasa. Por eso es tan importante contextualizar lo que le pasa a la persona en tiempo real, en este momento, y Muy bien saber ese de tiempo preguntar, real. ¿no? Claro, Claro. me voy adquiriendo herramientas. Y bueno, pasa el tiempo, hiciste, o sea, el primer año y después hiciste todo lo que me estabas contando de la TCC y, o sea, ¿cómo diste con Eduquera? Bueno, porque estabas muy en lo online, me decías, viendo Sí. habrás visto algo en Instagram. Sí, sinceramente, sé que fue por Instagram, debe haber sido alguna publicidad, pero recuerdo que cuando escuché lo que vos planteabas, yo dije, esto es exactamente lo que me pasa a mí, Ebro, es exacto, y recuerdo el momento de haber escuchado, de haberte escuchado o leído, no recuerdo bien cuál de las dos modalidades fue, haber sentido un alivio muy grande de decir, hay alguien a quien le pasó lo mismo que me está pasando a mí, incluso después de terminar la carrera, de hacer una diplomatura, de hacer un posgrado, tener todavía esta sensación de que, de que falta algo. Eh, que está bien, uno tiene también que, si es muy obsesivo, muy perfeccionista, no tiene que entender que no es que en algún momento llega y decir, bueno, vamos a estar 100% preparados, pero es la realidad, o sea, sinceramente a veces faltan herramientas y uno no sabe para dónde ir. Entonces, recuerdo en ese momento que te escuché decir, es esto es lo que a mí me está pasando. Qué loco eso, que no sabía que habías tenido o sea, que conectaste Sí, mucho con el mensaje sí, del problema que sufrimos y con esa vivencia. sí, total. Y bueno, después, o sea, te metiste al curso, te sumaste al proyecto, ¿y ¿qué fue lo que más te gustó? O sea, ¿conectaste más con el problema o te gustó también algo en particular de la propuesta? Que es bastante, no sé si diferente o rara, pero diferente, sí, podríamos decir diferente. La verdad es que me cerraba por todos lados, porque como hablábamos un poco al principio, esto de poder hacerlo a tu tiempo está muy Sí, bueno. De hecho, lo recontra aproveché, como te dije, poder hacerlo sí, lo a mi hiciste tiempo. el otro año. Sí, y de escuchar algo distinto, ¿no? De lo que veníamos escuchando, ¿viste? Esto que hablábamos recién de, no sé, querer etiquetar al paciente dentro de una categoría. Bueno, acá es el hecho de ver cuestiones más transversales, de cuestiones que se pueden aplicar a todos los casos, de poder conceptualizar bien el problema, de entender que, no sé, algo tan simple y a la vez tan complejo como que en la cognitiva por ahí te plantean mucho de que la conducta es fruto de un pensamiento, ¿no? Y de entender, bueno, no, tal vez no es así, que Mm, creo que es lo que a mí me pasaba por ahí con algún paciente, ¿no? No, la conducta no siempre es producto, no está basada en una regla, lo que nosotros llamamos creencia de los cognitivos, ¿no? Pueden haber otras cosas. Lo que pasa es que cuando uno empieza a meterse en la psicología y cuando tiene tan impregnado el psicoanálisis, uno piensa que siempre las cosas, que tiene que haber algo por detrás o que tiene que ser algo muy complejo. eh, entonces, cuando uno escucha algo tan, entre comillas, simple, porque la verdad es que no es simple, pero hay una explicación tan simple que uno puede entender, a veces te quedás como decir, bueno, no puede ser tan fácil, porque yo en la claro, carrera, no sé, leí cosas de la cara y que todavía no entiendo, entonces, ¿cómo puede ser que finalmente no sea algo tan complejo? Entonces, la propuesta no solo de poder cruzarlo a tu ritmo y de poder cruzarlo cuando quieras y de seguir en contacto, porque eso es otra cosa que por ahí todavía no surgió, pero vos lo remarcás mm, mucho, de que tal vez yo ya me recibí, pero si este año me quiero colar en claro, alguna clase, escuchar un pedacito puedo, eso también está bárbaro. Entonces, no solo la estructura del curso está buena, sino que también los contenidos que plantean son muy novedosos, por lo menos para quienes venimos del palo del psicoanálisis claro, y algo de cognitiva, son cosas que por ahí no habíamos escuchado, no habíamos pensado. claro. Interesante. Y sobre todo, sí, a veces pienso en la metáfora, ¿viste cuando hacíamos como, bueno, yo me acuerdo de las matemáticas en el secundario, que hacíamos como, bueno, ahora no me acuerdo bien cómo era el pasaje de términos de fórmulas,
pero que íbamos como tachando, que eran como muchas letritas, así, creo que era en álgebra. Y la profe te decía, bueno, y esto se simplifica con esto, y tachaba, y eran un montón de letras y números que se tachaban. Y vos decís, mira, quedó simplemente eso. Y yo a veces el enfoque del análisis de conducta aplicado a la clínica lo veo medio así, ¿viste? Es como simplificar. Y es como que, sí, pero yo todo eso que vos te estás volviendo loco a pensarlo, yo puedo no considerarlo y estoy analizando igual esta situación clínica con 2 elementos, nada más por ahí. Exacto. Es un superpoder, más o menos. Sí, y aparte, encima tiene el peso de que, en el buen sentido, ¿no? De que es algo basado en la evidencia. Entonces, es un plus que te agrega por ahí un punto de seguridad, ¿viste? Porque a veces te pasa esto que hablábamos antes, cuando estás en la carrera y por ahí tenés algunos profes que no está bueno, en realidad no está bueno para ningún lado, pero que te dicen que no, que es muy simple, que no tiene sentido ir por ahí. Y la no verdad le gusta es que, porque es simple. Es como que tiene que ser complejo. Bueno. Claro, o tal vez porque ni siquiera tuvieron el tiempo de sentarse a leerlo. O sea, no está bueno disparar para ningún lado, ¿no? Tampoco estaría bueno que critiquen, que nos encontremos con profesores que se la pasen criticando el psicoanálisis, pero me refiero a que a veces lo dicen sin fundamentos. Entonces está bueno cuando uno es estudiante tener en cuenta que uno tiene que poder sacar sus propias conclusiones. Y que si no conoces nada de la teoría, no puedes criticarla. Critícala cuando la conozcas, ¿no? Claro, y que tiene su profundidad y su complejidad, muy complejo se puede volver. Exactamente. Solo que tengo que darle tiempo, como todo, es como entrar a un nuevo mundo y empezar a amigarme con ese nuevo mundo y conocerlo, y le voy a encontrar la profundidad, le voy a encontrar todo eso que parece que tiene el otro, el psicoanálisis u otras teorías, pero que, bueno, lo tengo que descubrir. Y bueno, y en todo este proceso, bueno, hiciste la cursada finalmente este año, bueno, el año que pasó, y concretamente, ¿sentiste ese intento de bajar a la práctica, esa aplicación? ¿Te cambió en algo la clínica? Porque eso es lo importante, ¿no? En definitiva, no quedarnos o por lo menos nunca fue mi intención, transmitir así más como teorías copadas con las que pegué onda, sino como, no, esto tiene que servir. Y si no sirve, para mí está buenísimo, siempre fue mi espíritu, cambio todo, o sea, cambio todo el curso. De hecho, yo siento que estoy en aprendizaje constante y que si lo tengo que cambiar, lo cambio, no hay problema. ¿Pero qué sentiste vos? Sí, hay que decir que es un proceso y hay que darnos tiempo, que vos también lo decís al principio del curso, para sacarnos el chip que tenemos instalado durante por lo menos 5 años de formación, como dejarlo un poquito de lado, porque claro, 5 años escuchando tanto lo mismo, que a veces uno le cuesta un montón como dejar esas cosas que sabe y aprender otras, ¿no? Pero sí, yo estoy repensando muchos casos que tengo a la luz de los nuevos conceptos y la verdad es que aplican mucha claridad. Obviamente que es como vos decís, hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo, hay que seguir profundizando, pero te da una perspectiva distinta y mucho más clara, a mi parecer, para abordar los casos, ¿no? Sí, coincido que me pasó lo mismo, y no porque sea mi curso, sino que tiene que ver con la metodología del conocimiento, del método de estudio de la psicología. Lo que la simplifica es el análisis de la conducta. No, es ese enfoque. ¿Cuál sentís que es la herramienta? Si bien, bueno, en realidad lo terminaste hace poquito y seguramente por ahí vas a revisitar las clases de este año, que tenés ahí la página de acceso directo, pero ¿cuál sentís que es la herramienta que más, bueno, esto ya te hizo parece como el meme ¿no? Sí, de ver que te explota la cabeza. Claro, pero ¿cuál sentís que es la herramienta que más, no sé, más, sí, más la herramienta que más te gustó, la que más aprovechaste o la que más te sorprendió, tal vez? Sí, yo creo que la clase que más me dejó recalculando fue la que vimos los 3 tipos de conducta. Yo digo, esto es algo tan entendible y que nunca me lo había puesto a pensar. Es más, a mí me pasa que yo doy clases en colegios secundarios. Y
esto está en la temática, ¿no? Hablar un poco de conductismo y hablar un poco de los experimentos de Pavlov, de Skinner y demás. Ajá. Pero vos tenés unas diapositivas muy copadas que todavía las tengo acá en la mente que dice, ¿y para qué me sirve saber esto como psicólogo? Entonces es como que siempre intentás pasar de la teoría a la práctica. Y claramente alguna idea, te lo digo, Nico, te voy a robar. No textual, Sí, obviamente poniendo tu nombre. Estás autorizada a utilizar esas diapos para tus clases. Claro, sí, no, tampoco te voy a robar toda la diapositiva, pero alguna idea. Bueno. Pero esto de los tipos de conducta, ¿no? Y de todo el tiempo ir y venir con, ok, aprendemos algo, pero ¿para qué me sirve siendo psicólogo aprender esto? Porque está todo muy linda la teoría, pero como decíamos recién, muchas veces las formaciones hacen agua en la práctica. Entonces, ok, yo adquiero este conocimiento. ¿Y cómo me va a servir a mí? Bueno, así, y vemos un ejemplo. Entonces ahí uno va interiorizando lo que aprende, porque lo puede ver en un caso real. Claro. Es como que vas y venís con la teoría todo el tiempo y con la práctica. Totalmente. Qué bueno. Y qué bueno que menciones algo, porque estás mencionando algo del módulo 1, clase, las primeras clases, de hecho, clase Sí. 2, 3, y creo que es súper importante porque es el módulo de los fundamentos y es donde se construye todo, ¿no? Es a partir de ahí que se construye todo. Así que, bueno, Malen, y seguís en proceso, hoy, tu vida profesional hoy es docencia y clínica. Sí, ¿no? Docencia y clínica, sí, correcto. Bien. Y la última pregunta que tenía pensado era, ¿qué le hago a todos los que se suman a esta serie de entrevistas? ¿Qué le recomendás a otros psicólogos que recién comienzan desde tu perspectiva? Chicos que están ahora terminando la carrera. Bien, que no se sientan frustrados, que es algo que muchos sentimos, pero, a ver, a veces es inevitable, pero que se sientan acompañados porque nos pasó a muchos, que hay caminos posibles, sí, tal cual, que averigüen, que investiguen, que armen redes, eso es muy importante, porque a veces, por ejemplo, a mí me pasó de que de una camada que nos recibimos, la mayoría de mis compañeros se fueron para el lado del psicoanálisis, y bueno, ahí viene otro problema, porque uno que quiere ir medio en contra de la corriente se termina encontrando muy solo. Entonces, que aprovechen estos espacios para armar redes, para sacar contactos, para debatir, que atiendan, porque la única forma de sacarse los miedos, y es verdad esto que en el momento nombré que algo de razón tenía mi profesor cuando me dijo, bueno, sí, la práctica, la experiencia la de la práctica es verdad, pero bueno, también hay que tener las herramientas, ¿no? Que se animen y sobre todo esto, que armen redes. Para mí eso es lo más importante. Y que si algo no les cierra, que pregunten y que investiguen. Claro, que no se queden, y que no se sientan, sí, tal cual. Bueno, yo agrego yo que no era el entrevistado, pero digo, que no se sientan que son bichos raros porque si no les cierra, no les cierra, ¿no? Tal vez exacto. el psicoanálisis Y que no es después, para vos y no pasa nada, somos muchos, te estamos esperando para total, estar todos juntos acá. O sea, y uno piensa que es uno solo, y cuando uno empieza a meterse y averiguar otras cosas, encontrás todo un mundo nuevo, un montón de gente que ya pasó por lo mismo, que te pueden recomendar, por ejemplo, no sé, hay un montón de grupos de WhatsApp, de grupos de Facebook, un montón de colegas que siempre te tiran la mejor de las ondas para recomendarte bibliografía, para recomendarte cursos, entonces, si algo no te cierra, investigá, preguntá, porque la facultad es el inicio, son los 5 años que uno tiene que aprobar para tener el diploma, pero sinceramente es como el inicio del recorrido, ¿no? Si bien uno ya puede atender legalmente, sí, uno ya puede atender, pero bueno, no sé, yo siento que para mí es el inicio, después de ahí uno va haciendo su recorrido particular. Totalmente, totalmente. Que es cierto que es eso, que real, aunque suena duro, pero es así, es el inicio de la facultad. Uno no quiere escucharlo cuando está terminando el curso, porque está muy cansado, pero, pero bueno. Es verdad. Pero bueno, uno lo hace ya con un poco menos de presión, ¿no? Porque uno no está pensando en la nota que me voy a sacar y el parcial y demás, y lo empezás a hacer un poco más por gusto. Entonces tiene un lado súper bueno también. Y la realidad también se va imponiendo cuando uno, bueno, van pasando los años, se va recibiendo, quiere como trabajar y va viendo como cada vez más en concreto que tal vez no sabe cómo hacerlo y es ahí donde
aparece por ahí Sí. la crisis, ¿no? Exacto, totalmente. Bueno, Malen, no te quiero quitar más tiempo porque ya sé que es tarde y llegaste de trabajar. Gracias por tu tiempo, por sumarte a este grupo de entrevistas. ¿Y algo más que quieras agregar, que quieras compartir y que tal vez quedó? No, que no esté dudando, que se anote el curso y que saque sus propias conclusiones. De verdad que, o sea, mal no les va a venir porque por algo están donde están, en un grupo de WhatsApp o escuchando el podcast o lo que sea, alguna curiosidad, algo les llamó la atención, que sí, tal cual, que si pueden, a mí la verdad es que me gustó mucho y siempre uno va a encontrar una herramienta que le va a servir porque como hablábamos antes, vos das un montón de herramientas transversales que uno puede usar. Así que nada, mi experiencia es que estuvo muy bueno, me sentí muy acompañada por los compañeros, incluso cursándolo de forma sincrónica, te podés contactar con alguno y compartir alguna experiencia o demás. Así que nada, eso. Y me sentí muy acompañada con esto que hablamos antes de que uno se siente frustrado y encontrar personas que les pasa exactamente lo mismo y que tienen muchas ganas de aprender cosas nuevas. Así que nada, eso, que si pueden, que está bueno y que lo hagan. Bueno, Malen, bueno, gracias. La verdad que re linda palabras. Gracias y nada, te mando un beso grande y estamos ahí en contacto en la comunidad. Seguro te sumas a alguna clase, así que te veo por ahí. Seguro. Gracias a vos, Nico. Chao, chao. Un beso. Nos vemos.